gracias, Rosa, por la presentación. Bueno, dar la bienvenida a los asistentes en sala y a los asistentes a través de las pantallas. Y nada, me toca a mí esta última parte de este bloque, que es cerrar un poco la parte más teórica, ¿vale? Entonces, bueno, con dos pinceladas que os voy a dar sobre dos normativas que ya se han nombrado además en las ponencias anteriores, pues simplemente, bueno, pues terminaremos de dar un poco ese retrato, ese punto de vista de lo que es la parte menos práctica y más teórica. Y nada, estoy absolutamente de acuerdo con el debate que se ha suscitado, porque al final, como es un sector y unos productos relativamente innovadores, todo lo que se está intentando poner en marcha, pues la verdad es que cualquier tipo de debate es interesantísimo y además es coincidente una jornada tras otra y en cualquier comunidad, o sea, vamos todos un poco por la misma. Bueno, pues simplemente contaros dos normativas muy concretas y muy específicas, que son las propias específicas de los residuos de construcción y demolición. Hemos hablado de políticas generales de economía circular, hemos hablado de normativa general de residuos y ahora ya bajamos al detalle y vamos a ver este Real Decreto, que es el 105 de 2008, ya veis que tiene su solera, y una orden ministerial de tierras limpias, que también la ha nombrado Raquel, que es tremendamente interesante. Y vamos a ver un poco las peculiaridades de estas dos normativas. Entrando de lleno en el Real Decreto, simplemente comentaros que este Real Decreto ahora mismo está en revisión. De hecho, se ha paralizado porque se está tramitando la nueva ley de residuos, con lo cual, bueno, pues en el momento que tengamos aprobada la ley de residuos nueva, probablemente ya nuevamente el Ministerio se pondrá en marcha con la revisión de este Real Decreto e incluirá muchas de las cosas que vais a ver que se presentan como novedades en el anteproyecto de ley de residuos y que ya nos ha nombrado Raquel. ¿Qué es lo que nos quiere trasladar el Real Decreto? Pues bueno, simplemente lo que quiere hacer como objetivo principal es establecer y fomentar lo que sería la pirámide de gestión de residuos, ¿vale? La pirámide la conocéis todos, es mejor prevenir que generar el residuo, o sea, primero planes de minimización de residuos peligrosos y no peligrosos. Si no se puede minimizar la generación del residuo, no se puede evitar, pues que podamos reutilizarlo, si no reciclarlo y si no, pues bueno, valorizarlo en cualquiera otra de las opciones como opción menos deseable, ¿vale? Siempre mejor la valorización que se pueden hacer como tipo rellenos que no otro tipo de valorizaciones, como por ejemplo las energéticas, y ya el último escalafón de la pirámide, que es la eliminación. Y este debate que ha suscitado en sala, bueno, yo os voy a decir que hay muchos ingredientes dentro de la receta que indican que esto va a cambiar, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, lo ha comentado Raquel, el futuro impuesto al vertido. O sea, y lo tenemos ya adelante. No sé qué periodo transitorio tendrá la ley para empezar a aplicarlo, pero es que cualquier vertido de residuo no peligroso, en este caso de residuo inerte, que es el que nos afecta principalmente a nosotros en el sector de la construcción, va a ser a razón de 1,5 € la tonelada de generación. O sea, es que ya no se va a poder verter residuo. Entonces, bueno, pues es que va a incrementarse obligatoriamente otras opciones de reciclaje y de valorización, pues porque al final si no va a haber un sobrecoste. O sea que esto, a base de tocarnos el bolsillo, probablemente va a mejorar las operaciones de gestión. Bueno, este Real Decreto lo que nos dice, puede ser una tontería, pero establece la definición de residuo de construcción y demolición, que a mí me gusta hacer la diferencia, porque por un lado está el residuo de construcción, que es el que se genera en la obra de construcción, y por otro lado, algo diferentes van a ser los residuos de demolición, ¿vale? Entonces, bueno, que generalmente se agrupan en el acrónimo de RCD, pero bueno, que son dos tipologías diferentes. Y además afecta también a estos residuos de construcción y demolición, que son los que se generan en obras de construcción y demolición y que tenemos obligación o necesidad de deshacernos de ellos, tanto de obras mayores como de obras menores. Y queda fuera de su ámbito de aplicación lo que serían residuos de industrias extractivas, que van por su directiva específica. Las industrias extractivas ni siquiera se tienen en consideración, ni siquiera entra dentro del ámbito de aplicación de la ley de residuos propiamente dicho, porque tienen su directiva propia particular, ni los materiales naturales de excavación. Y aquí viene el primer aspecto a destacar, ¿no? Que este Real Decreto dejó fuera de su ámbito de aplicación las tierras y piedras no contaminadas, con lo cual durante muchos años hubo gente incluso que decía, no, es que esto no es un residuo, cuando sí que lo es, de hecho tiene su propio código LER, pero ¿qué pasa? Que como es un residuo que es lo menos parecido a un residuo, unas tierras y piedras limpias, pues efectivamente hubo que desarrollar normativa aparte, que tardó unos años, como podréis ver luego en esa orden ministerial de tierras limpias. ¿Qué hace el Real Decreto? Pues una cosa muy importante, y es que hay veces que te pones a leer la ley de residuos y te aturullas pensando en las figuras específicas que establece la ley,
cuáles son las funciones del productor, del poseedor. El gestor más o menos está claro. Y lo que hace el Real Decreto es bajarlo ya al lenguaje de la construcción y decirnos que el productor, lo que la ley de residuos llama productor, va a ser siempre el titular de la licencia o el propietario del inmueble, ¿vale? Va a ser no quien ejecuta físicamente la obra, sino quien es el propietario de ese suelo y de esa iniciativa. El poseedor del residuo va a ser el constructor, o el contratista o subcontratista o los autónomos, no en ningún caso el trabajador por cuenta ajena de la constructora, ¿vale? Ese va a ser la figura del poseedor. Y el gestor, pues bueno, va a ser esa persona, entidad autorizada con o sin instalación para poder realizar esa operación de gestión, la que sea, que ya sabéis que pueden ser varias. Y puede ser el transportista, puede haber una operación de tratamiento, puede hacerse solamente una operación de almacenamiento de acuerdo a unos límites temporales o de negociante. Bueno, en fin, hay diferentes figuras en la gestión. Bajamos ya al detalle de las obligaciones del productor, ¿vale? Y lo que nos establece este Real Decreto es algo que no se está haciendo y ha sido uno de los motivos por los que el Ministerio se haya planteado hacer una revisión de este Real Decreto, y es que para obras mayores, antes del inicio de la obra, el titular de la licencia, el promotor, tiene que incluir dentro de su proyecto de construcción un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Y esto hay muchas veces que, aunque se incluía, luego la derivada de este estudio, que es el último punto que veis ahí, que es el de constituir una fianza o garantía financiera, no se ejecutaba. Con lo cual, ha habido veces de presentarte en ayuntamientos y decir, bueno, que tengo que depositar una fianza en base al estudio de gestión de residuos. Y dice, ¿qué? O sea, ni siquiera conocían la peculiaridad de este Real Decreto. Bajo mi recomendación personal a los proyectistas de las obras, pues es que se encarguen muy bien de hacer un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición real de lo que después nos vamos a encontrar, y sobre todo conseguir unos precios de gestión reales, porque hay muchas veces que se aplican tablas de maneras genéricas que después, cuando el constructor se pone a intentar conseguir un gestor que consiga gestionar esos residuos por los importes que aparecen en los proyectos, es imposible, con lo cual estos residuos aparecen en las cunetas, ¿vale? Entonces, hacer un estudio estupendo de gestión de residuos de construcción y demolición, y además, bueno, pues hacer todo este tipo de obligaciones que nos establece el decreto, que es hacer un inventario de residuos peligrosos que se prevé generar, si es una obra de demolición, hacer una retirada selectiva de estos residuos, asegurar que se envía un gestor autorizado y sobre todo el tema de la fianza o garantía financiera, ¿vale? El contenido mínimo de este documento aparece en el Real Decreto y no me meto ni siquiera a analizarlo. O sea, los proyectistas que necesitéis hacer este tipo de documentación vais a tener este anexo con el contenido mínimo, y luego vais a tener innumerosos ejemplares de guías de adaptación y de guías para poder bueno, pues haceros un poco de cuál es el contenido mínimo y cuáles son las recomendaciones para incluir en este tipo de documentos. Entonces, simplemente, bueno, pues eso, como aspecto básico, pues la cantidad en toneladas y en metros cúbicos de los residuos que se van a generar de acuerdo a los códigos LEF, que ya sabéis que es un código de 6 cifras, en la que es un código europeo en el que se utiliza esa codificación para que todo el mundo utilicemos el mismo nombre a los residuos, ¿vale? Me preguntaréis, bueno, ¿y cómo narices sabemos nosotros proyectistas o constructores cuáles son, cómo podemos hacer esa estimación de gestión de residuos cuando la obra no ha empezado todavía? Yo que sé lo que va a venir con unos determinados envoltorios o al final este edificio a demoler, que es lo que o esta carretera a demoler, que es en lo que se va a convertir. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que hay ahora ya hay un gran tipo de números de herramientas para poder usar, hay incluso mecanismos o herramientas muy sencillas como Excel. Y después hay también aplicaciones informáticas. Hay unos modelos que son los que llamamos detallados, que se realiza una previsión de los residuos a través de las mediciones del propio proyecto. Y después hay otro tipo de modelos más finos, más fiables, que son los predimensionados, que se llaman, en base a coeficientes como por ejemplo el tipo de edificio, en función del número de plantas, si es una nave o es una vivienda unifamiliar, al tipo de obra, si es una nueva planta, una demolición o una reforma, al tipo de estructura, en función de la estructura que va a tener este edificio. Y bueno, veréis que hay multitud de programas informáticos de mediciones de obra tipo Presto que ya contemplan, pues de acuerdo a las características propias específicas, lo que son los volúmenes a generar. Y después tenemos también guías muy interesantes como esta que os pongo, que la ha elaborado el Consejo General de Arquitectura Técnica de España y el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, que es esta guía, que son ratios nacionales de generación de residuos de construcción y demolición, tanto para edificios residenciales como terciarios, que ya sabéis que son todos estos de servicios, educación, edificios sanitarios y demás, supermercados,
para 5 grandes tipos de regiones, ¿vale? Entonces es una guía muy interesante que termina de dar ya una orientación de los volúmenes de los residuos a generar en estas tipologías de construcción. Obligaciones ya del poseedor, ¿vale? Del contratista, para hablar un poco ya en jerga nuestra. Bueno, pues las obligaciones del contratista es coger ese estudio de residuos y bajarlo al detalle. Y ese estudio de residuos dejará de llamarse estudio de residuos y se llamará plan de gestión de residuos. Tiene que comprobar que lo que dijo el proyectista en su momento pues es real y es factible. Y además que los precios son los adecuados y demás. Y cualquier tipo de desviación, pues hay que hacer una revisión de ese estudio, de ese plan ahora, y la tiene que aprobar la dirección facultativa y tiene que estar aceptado por la propiedad, ¿vale? Y además, esto al inicio de la obra y durante la ejecución de la propia obra, por supuesto, los residuos los tiene que entregar a gestor autorizado, pero gestor autorizado para los residuos que va a generar, que hay muchas veces que ya sabemos la complicación que nos ponen luego a toro pasado a posteriori, de, oye, prepárame un certificado de este tipo de residuos porque se han generado y no sé dónde están, no sé dónde han aparecido. Pero claro, hay veces que los propios gestores no están habilitados para gestionar ese tipo de residuos, con lo cual hay que buscar un gestor para los residuos que el propio gestor tenga autorizado gestionar, ¿vale? Y además entregar documentación fehaciente de dónde ha salido ese residuo y cómo ha salido, la información específica propia de la obra que lo va a generar y las cantidades según esos códigos LEED. ¿Vale? Y luego hacer una separación en origen. Ya hemos visto, que nos lo ha contado Raquel, que con la aprobación de la nueva ley de residuos esto va a cambiar, pero de momento son los horizontes que tenemos. Y es que cuando se superen todos estos volúmenes de generación de residuos hay que hacer una separación. Lo ideal es separación en origen. Lo ideal es tener los 7 contenedores de obra que nos decía Silvia en la calle y que podamos hacer esa separación en origen. Hay muchas veces que esto no es posible, porque si es una obra urbana es bastante difícil poder contar con 7 contenedores en la puerta de la calle, pero siempre hay procedimientos específicos, de acuerdo a procedimientos de trabajo, en lo que los días que tenga la R, pues los días que sea, pues se verterán o se depositarán unas determinadas tipologías de residuos y otras pues se depositarán otra tipología. Entonces hay buenas prácticas y hay mecanismos relativamente sencillos para aplicarlo en aquellos casos que haya estas limitaciones, ¿vale? Además, otra de las obligaciones es conservar la documentación durante 5 años. Obligaciones del gestor, pues a ver, los que sois gestores que nos estéis oyendo ya las conocéis, no os voy a descubrir nada y bueno, simplemente pues bueno, que hay que tener, sobre todo yo diría que la operación del gestor, aparte de hacer una operación de tratamiento, la mejor que sepa y la mejor que pueda, pues bueno, que hay una carga fundamental de control de documentación y de trazabilidad importantísima, con lo cual, bueno, pues hay que pedir esa documentación de esa gestión, hay que conservar la documentación 5 años y sobre todo, aparte de hacer un almacenamiento y una gestión adecuada, hay que expender los certificados acreditativos de la gestión, porque si se ha hecho correctamente la obra, pues el constructor requerirá esos certificados de gestión para dárselos a su vez al promotor de la obra y que en el ayuntamiento de turno pueda argumentar y pueda acreditar que la gestión se ha hecho de manera legal y adecuada. Aquí hay un diagrama de flujo de estos diferentes actores que os he comentado, cómo iría las operaciones en cada una de las fases. No entro en detalle. Y luego 2 preguntas que nos plantea, que nos resuelve, mejor dicho, que nos resuelve este Real Decreto. La primera es, ¿se puede valorizar en la propia obra? Y la respuesta rotunda es que sí. Efectivamente, el Real Decreto contempla la posibilidad de que haya una valorización de los residuos que se generan en una obra en esa misma obra. De hecho, es una de las opciones mejores porque al final bueno, pues no viaja y se aplica al máximo los criterios de proximidad, con lo cual ahí tenemos pues prácticamente nula el impacto de huella de carbono. O sea, sería una de las opciones idóneas. Pero tiene varios peros. Uno de ellos es, por ejemplo, que no debe de poner en peligro ni la salud de la humana, ni el medio ambiente, ni provocar molestias ni ruido. Esto hay muchas veces que es muy complicado. Decir en una obra urbana que se va a ver un traslado de un molino móvil, un equipo móvil de trituración y que no va a producir molestias al resto de vecinos, con lo cual hay muchas veces que no puede hacerse por este tipo bueno, pues de condiciones. Además nos dice el Real Decreto que las comunidades autónomas pueden eximir de la necesidad de que esta operación se realice por un gestor. Si no hay legislación desarrollada por las comunidades autónomas, la empresa que realice esta operación de autogestión en la obra tiene que ser gestor, ¿vale? Esto que quede claro. Y luego una de las cosas más importantes es que tiene que estar esta operación incluida en el proyecto de la obra, y tiene que estar sometida a evaluación de impacto ambiental. No vamos a llevar un molino de trituración a una obra que ya está en desarrollo
Pues simplemente porque a lo mejor nos hemos dado cuenta que, ostras, el material que sale, si lo machacamos, pues lo podemos usar en las obras de urbanización de no sé qué, no sé cuántas. Esto es una operación que tiene que estar sometida a evaluación de impacto ambiental, con los impactos propios de esta actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, hay veces que nos damos cuenta tarde y que no puede ser porque no se ha tenido en cuenta en las fases iniciales del proyecto. Y luego, por otra parte, ¿pueden usarse residuos de construcción y demolición inertes en obras? Pues también, por supuesto, la respuesta es que sí. Lo que nos dice el Real Decreto es que se puede utilizar residuos, fijaos, no estoy hablando de árido reciclado, estoy hablando de residuos. O sea, son unos materiales, unos residuos que todavía no han perdido la condición de residuos, son residuos todavía. Se puede usar en obras de restauración, de acondicionamiento o relleno, especialmente en espacios ambientalmente degradados. Y tiene que haber una autorización previa específica antes de la operación por parte de la comunidad autónoma, y esto es importante, y es que no se considera una operación de eliminación, ¿vale? Es una operación de valorización, siempre y cuando cumpla estos 3 preceptos que veis ahí, ¿vale? Que se ha declarado antes del inicio de las obras de gestión de residuos, que se realice por un gestor de residuos, ¿vale? Excepto si ya es producto, entonces ya no es necesario, y luego que sea en sustitución de recursos naturales. Veremos luego que tenéis 2 ejemplos magníficos de operación de restauración, de valorización de residuos de construcción y demolición en espacios mineros, pero en principio se puede usar sin ningún problema si cumple estos 3 preceptos. Cambiamos ya de aires y nos vamos a la orden ministerial de tierras limpias. Las llamamos así por no decir todo el chorizo de título que tiene, que es normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en obras de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. Traduciendo al cristiano sería poder utilizar unas tierras y unas piedras limpias que se generan en unas obras de excavación, de desmonte, de reperfilado en una obra de origen en la que no tiene cabida, no la podemos volver a utilizar en esa obra, en una obra distinta, ¿vale? Y aquí en este croquis lo veis como obras A, que son las que se generan en obras B. ¿Qué tipologías son estas obras A? Bueno, pues las obras de origen lo que nos dice es que estos materiales naturales excavados que se generan en estas obras A pueden ser tierras, arcillas, limos, arenas, gravas, todo lo que sea código LER 170504, siempre y cuando, primero, no venga contaminado con otro tipo de escombros, lo llamaremos así, escombros, restos de hormigón, de materiales cerámicos, de metales, tienen que ser tierras y piedras limpias, exclusivas. Y después, además, que no provengan de una zona donde se ha podido desarrollar una actividad potencialmente contaminadora del suelo. Esto ya viene a ser un poco más complicado porque actualmente en España, excepto alguna comunidad autónoma que lo ha lanzado, no tenemos un censo propiamente dicho de suelos potencialmente contaminados o de actividades potencialmente contaminadoras del suelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco más complicado, pero siempre como, iba a decir como gestores y como no gestores, siempre tenemos ahí, pues eso, que analizar de dónde viene y ser especialmente precavidos por si tienen cualquier tipo de contaminación. ¿Y dónde la podemos usar estas tierras y estas piedras limpias? En operaciones de relleno, ¿vale? Ya sea rehabilitación de espacios de industrias activa, espacios degradados o acondicionamiento de caminos. ¿Cuál es la ventaja de esta orden ministerial que la veremos ahora a continuación? Que no requiere, primero, que ninguna de las 2 figuras sean gestores, pueden ser 2 empresas constructoras perfectamente, o una empresa constructora y un titular de un derecho minero que tiene que restaurar, y que no requiere una autorización como tal de la administración, requiere simplemente una comunicación previa con una antelación, ¿vale? Con lo cual agiliza muchísimo este tipo de operaciones e impide en gran mayor parte que estas tierras y piedras limpias vayan a vertedero. Tenemos comunidades autónomas que todavía van a verteder un 80% de las tierras y piedras limpias que se generan, que eso es una barbaridad, ¿vale? Esto que no se parece a un residuo tiene que ir plenamente a operación de valorización. Otro tipo de obras en las que nos permiten utilizar estas tierras y piedras limpias, en colmatación de huecos con fines constructivos y obras de tierra. El Real Decreto no establece limitaciones si tiene que ser obras públicas o privadas o grandes o pequeñas, no, en cualquier tipo de obras que requieran, pues por ejemplo, pues eso, una ejecución de un terraplén, un relleno localizado, un relleno de gran envergadura, un relleno todo uno, un tetraplén, un relleno portuario, en cualquier tipo de obra. Y sí que nos establece unas determinadas limitaciones, porque como comprenderéis, si no es posible, pues bueno, pues que a lo mejor podamos encontrarnos con algo de competencia desleal, porque si se nos permitiera todo, pues a lo mejor ciertas explotaciones mineras que no hay un excesivo tratamiento podrían hasta desaparecer del mapa. Y entonces lo que dice esta orden ministerial es que estos materiales naturales excavados no puede haber una clasificación granulométrica, ¿vale? Simplemente a lo mejor, pues a lo sumo, una retirada de los elementos de mayor tamaño, pero punto, no puede haber nada más. No puede haber una operación de lavado, ni una trituración, ni una mezcla con un cemento para hacer un solo cemento, no se puede mezclar ni con otras sustancias ni con otros residuos. Y además,
y esto es un aspecto muy importante, es que los materiales naturales de excavación deben de cumplir los requisitos establecidos en el pliego de destino, de las obras de destino. Si nosotros ejecutamos tenemos una obra que tiene como dentro de una parte de la obra, pues por ejemplo, la ejecución de una piscina o de un parking subterráneo, y tenemos ahí un excedente de tierra y tenemos un demandante que cree interesante, llegan a un acuerdo y dicen, oye, mira, pues yo creo que me puede servir tu tierra y piedra. Lo analizamos y es un material que, por ejemplo, se ha calificado de acuerdo a PG3 como un suelo adecuado, y la obra de la carretera donde lo pretendemos usar y utilizar necesitamos un suelo seleccionado, pues con todo el dolor de nuestro corazón no podrá usarse en esta obra. Igual hay que contemplar otras alternativas. Ya veremos que hay muchas comunidades autónomas que están estableciendo mecanismos de transparencia para poder poner en contacto a los oferentes con los demandantes de una manera sencilla, ¿vale? Y que precisamente evitar eso, que vayan a vertedero. Y luego otro de los aspectos importantes, y con esto acabo ya, es que no tienen cabida negociantes. En principio, la orden ministerial sí que establece un periodo de almacenamiento máximo de 2 años, como así está establecido en la ley de residuos, pero serían más para actividades destinatarias que son más lineales, como por ejemplo puede ser una obra de restauración de una explotación minera o de un vertedero, ¿vale? Cuando son obras de destino, tendrían que ser más o menos coetáneas. Es decir, no puede haber un paisano que tenga un determinado terreno y que diga, mira, pues yo aquí veo filón económico, voy a ir acopiando tierras y piedras de diferentes obras y le daré salida como un producto más cuando tenga una obra de destino en el que me puedan pagar bien, ¿vale? Entonces no tienen cabida este tipo de negociantes. Y después, bueno, pues unas cuantas obligaciones, como por ejemplo presentar una memoria de resumen, tener un archivo cronológico, almacenar como máximo 2 años, y es eso, y un poco lo que os comentaba de que lo que se requiere es hacer una comunicación previa, ¿vale? Luego hay algún otro aspecto importante que tendríamos que tener en cuenta a la hora de aplicar esta orden ministerial, y es que ojo con las obras públicas que tienen préstamos autorizados para la obtención de áridos, ¿vale? El factor limitante del volumen máximo de este trasvase de materiales naturales de excavación será, en este caso del préstamo, ese préstamo es para la obra, no para ninguna otra obra. Entonces, ojo con las obras que tienen préstamos. Y luego hay que aplicar el principio de prevención, o sea, hay que generar el menor número posible, las menores toneladas posibles de tierras y piedras. No vamos a bajar, nos hemos encontrado casos de la construcción de un centro precisamente de reciclaje de RCDs, que inicialmente el proyecto estaba a cota y que, como han visto que hay negocio solamente con el hecho de hacer la excavación, pues ahora nos lo hemos encontrado a una cota inferior porque ha habido negocio, ¿vale? Entonces hay que aplicar el principio de prevención. Y si no era necesario establecerlo bajo cota, pues habrá que establecerlo, construirlo tal y como estaba inicialmente previsto. Y luego la aplicación del principio de proximidad. Y esto es algo muy complicado porque esta orden ministerial no establece los posibles acuerdos económicos, no establece quién paga qué, si uno que tiene necesidad de deshacerse de estos materiales y otro que tiene necesidad de utilizarlos. Entonces hay muchas veces que se establecen otro tipo de criterios económicos en lugar de los de proximidad, y tendría que prevalecer los criterios de proximidad, por ejemplo, en cuanto a que la huella de carbono de la actuación sea la mínima. Si nosotros tenemos una obra, una restauración, un espacio degradado o una obra a 5 kilómetros o a 10 de la actuación A, y sin embargo, pues bueno, tenemos otra obra más lejana que efectivamente ahí pues hay mayor intercambio económico, pero está a 60 kilómetros, pues teóricamente tendría que aplicarse el criterio de proximidad, ¿vale? Y un adecuado control de trazabilidad por si acaso pudiera haber algún tipo de problema, ¿vale? Entonces es una orden muy interesante y nada, y que se está empezando a aplicar a pesar de ser del 2017, ahora es cuando estamos viendo ya el pleno apogeo, porque ya es cuando esta orden está siendo ya difundida, conocida y se está empezando a aplicar. Sin más, Rosa, aquí lo dejo. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Rita. No sé si hay alguna pregunta para Rita.